el Señor les bendiga. God bless you this morning. Let's worship the Lord. Vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Cante con nosotros. Sing with us. Use sus manos ahí donde está. Vamos a alabar el nombre del Señor. Here we go. Escucha la oración.
worship, why don't you worship there with us? Alabe al Señor con nosotros. Y Dios me los bendiga, hermanos, amigos. Un placer, como siempre, poder traer a ustedes el consejo de la palabra de Dios, ya que no se nos permite poder estar teniendo nuestras actividades en nuestro templo, pues lo traemos a través de estas líneas telefónicas y queremos invitarlo que sea parte de lo que hoy vamos a hablar en este precioso día. Este día estamos reconociéndolo como el que se reconoce como el día que se reconoce como el Domingo de Palmas. Tiene otros nombres, Domingo de Ramos, la entrada triunfal, y me gusta ese tema, la entrada triunfal. Solo que vamos a concentrarnos así en ese pensamiento. Jesús está llegando a Jerusalén, aleluya, y es un tiempo, una ocasión muy especial. Mire, vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Juan. Los 4 evangelios hablan de este maravilloso evento, la entrada triunfal. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, y de ahí lo voy a tomar, versículos 11 y 12, dice así: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la iglesia al oír que Jesús venía a Jerusalén,
tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén. Este es el principio en esta llegada a Jerusalén. Es cuando Jesús es llevado frente a Pilato y es condenado a muerte, muerte de cruz. Así que es un tiempo muy, muy especial para considerarlo. Hay por lo menos 4 puntos que yo quiero señalar en esta plática, en este mensaje, y vamos a considerarlos porque son algo que nos hacen ver la razón por qué Jesús viene. Primeramente, sabiendo Jesús que algo iba a acontecer, no algo, sino que iba a ser muerto y que ya no saldría de Jerusalén en esta ocasión. Sin embargo, Él viene a la ciudad de Jerusalén. La razón que nosotros no lo entienden, o muchos no lo entienden, es que Jesús vino a este mundo con un propósito. Y aunque había estado ministrando y sanando enfermos y haciendo milagros, la gente reconocía todo esto. Muchos no sabían todavía, aún sus mismos discípulos. Cuando Jesús habló de ir a Jerusalén, algunos de sus discípulos le decían: Señor, no vayas. La última vez que tuviste allí, los fariseos te querían matar, querían tomarte preso, querían hacerte daño. Y el Señor sabía que Él tenía que venir. Este punto es muy importante. Jesús había venido con una misión. Él y el Padre habían decidido que Él tendría que dar su vida por la humanidad. Él tendría que morir. No era una cosa de que lo mataron sorprendentemente. No, Él sabía a lo que Él vino, y Él viene entrando a Jerusalén para colocarse en el sitio donde puedan tomarlo, llevarlo frente a Pilato, que lo encausa, y aún no teniendo razón o causa, pero lo encausa según los judíos, y lo llevan y lo crucifican. Pero Él sabía que a esto había venido. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Mire, aquí se está cumpliendo lo que la ley hacía en sentido simbólico. Cuando alguien pecaba, no había remisión o perdón de pecados si no había derramamiento de sangre. La justicia de Dios, hermano, óigame, es tan perfecta. La justicia de Dios es tan perfecta que no podría tolerarse, no podía pasarse ignorándose un pecado o el pecado de la humanidad sin remisión que la remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, en el Antiguo Testamento se tomaba un corderito perfecto, simbolizando a Cristo, aleluya, y de cierta edad, sin mancha, y este corderito era traído frente al sacerdote para ser muerto y derramar su sangre, para que la persona que había pecado, ese corderito, la sangre del cordero lo estaba purificando o limpiando su pecado, borrando su pecado. Cuando Jesús vino a este mundo, tomó la naturaleza del hombre, se hizo hombre. Por eso nació de una mujer. Él podía muy bien haber venido como
aparecían los ángeles. Como venían los ángeles en espíritu, tomar alguna figura. Pero él tenía que tomar la naturaleza humana, tenía que derramar sangre, y esa sangre era para remisión de los pecados de todo ser humano. Algunas ocasiones quisieron tomarlo los fariseos, los judíos, y hacer algo con él en forma de castigo o matarlo, en fin. Pero todo estaba en el plan y propósito divino de Dios. La hora, el tiempo, la ocasión y todo. Note que había en estos tiempos fiestas, eran tiempos de fiestas en Jerusalén muy especiales. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo fue liberado, eran tiempos de fiesta. Dios siempre lo hace todo perfecto. Entonces, está regresando a la ciudad. Y por lo pronto, la ciudad estaba llena de judíos que habían venido de otros lugares lejanos, que habían venido por razón de las fiestas. Y allí estaban congregados. Y el testimonio de que Jesús había levantado a Lázaro después de 4 días de muerto, los maravillaba. Y estaban conmovidos. Total que muchos judíos a causa de esto recibieron a Cristo, aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces, cuando estos que vinieron a Jerusalén y supieron que Jesús estaba entrando, hacen una grande algarabía, un movimiento tremendo, hacen un escándalo grandísimo, o sea, una celebración especial. Y aquí donde leímos, dice que tomaron pues ramas de palmas y salieron a recibirle, clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bonito es que reconocieron el poder de Dios en Jesucristo, o reconocieron la misma deidad, porque Jesucristo es Dios, reconocieron esa deidad en Cristo Jesús y estaban alabándole. Pasaron algunos días, como nosotros reconocemos, siguen el calendario hebreo y nosotros lo reconocimos, lo celebramos los cristianos, la Semana Santa, la Semana Mayor. Esta semana, esto termina, para el otro domingo vamos a ver, para finales de esta semana, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y el próximo domingo con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero este fue el inicio. Sin embargo, Jesús no estaba ignorando lo que le iba a pasar. Él estaba procediendo en una fidelidad y en una perfección, porque Él había venido con un propósito y estaba llenando ese propósito. Hablando de esto, ¿qué ejemplo tan maravilloso nos deja? ¿Qué ejemplo nos da? Cuando se tratan de las cosas de Dios, debemos todos saber cuál es nuestro propósito, reconocerlo y con gozo y con toda fidelidad entregarnos y cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, así como lo hizo Jesús. Entonces, no fue que vino a Jerusalén y entraba a Jerusalén por una ignorancia o por una cosa que él no entendía. Él lo sabía todo, pero estaba haciendo lo principal a lo que había venido. Estaba preparándose para dar su vida en rescate por todo ser viviente, por todo humano. Así que lleve eso en cuenta. El segundo punto es que pelea la buena batalla, como lo dice Pablo, y aunque Pablo todavía no lo ha dicho, pero él tuvo que pelear una batalla. Si usted se recuerda cuando estaban en el Getsemaní, allí donde mismo le apresaron y todo, cuando él estaba allí se va a orar, y en su oración, por su naturaleza humana, llega un momento cuando el dolor era fuerte, la presión era fuerte, porque él sabía por lo que iba a pasar, y en su oración él exclama, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y oiga, qué bonita oración. ¿Cuántos oramos así? Pasa de mí esta copa, porque luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Qué maravilloso. ¿Cuántos oramos así? O oramos así y luego no nos entregamos para hacer la voluntad de Dios. Él allí está peleando una batalla y desde allí alcanza la victoria. Y aquí está una prueba maravillosa de esto. Ya después que terminan de orar, les dice, ya vienen, y llegaron a Judas Iscariote, que lo entregaba con los soldados romanos, algunos sin duda fariseos, que eran los que andaban promoviendo este asunto, querían acabar con él. Y llegaron allí y se vienen sobre él. Pedro, como era siempre un hombre atrevido, listo y de acción, saca su espada y le corta el oído a uno de aquellos soldados. Jesús lo reprende y le dice, mete la espada en tu vaina, y toma el oído y cura y se lo pone a aquel soldado. Esto enseña que Jesús había ya ganado esa batalla y él estaba decidido. Él podía haber hecho algo más. Él le dijo a Pedro, ¿acaso no podría yo, Pedro, llamar una legión de ángeles? Llamar miles de ángeles, llamar los que necesitaba y traerlos aquí para que acabaran con estos soldados y quitaran todo. Pero no es eso el plan de mi Padre ni el plan mío. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ya lo había declarado en uno de sus discursos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí está una prueba, ¿no? Tuvo que pelear en sí mismo. ¿Por qué peleaba si era el Hijo de Dios? Porque tenía también la naturaleza tuya y mía. Era hijo de Dios, pero durante ese tiempo era también un ser humano. Y como ser humano sintió la fuerza que venía en contra de él. Ya sentía, ya miraba el dolor, ya miraba el sufrimiento, ya miraba todo esto. Y tuvo que pelear esa batalla. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿estás peleando la batalla para serle fiel a Dios? ¿Estás peleando tu batalla con este mundo para no ceder lo que el mundo quiere de tu vida, sino para serle fiel a tu Dios? Qué bonito cuando nos determinamos y decimos, aleluya, yo estoy listo para pelear la batalla, así como Jesús peleó y venció la naturaleza del hombre, porque todos tenemos esa naturaleza de debilidad, esa naturaleza carnal, esa naturaleza que nos inclina para ceder o para afligirnos, para llenarnos de pánico, de temor. Nos está pasando ahorita con la situación de este virus, nos está pasando eso todavía. Aún hay muchos cristianos en pánico, hay muchos cristianos preocupados, hay muchos cristianos con temor. Tenemos que pelear esa batalla y salir adelante. Perdón, porque estamos aquí y somos hijos de Dios y Dios no nos desampara. Estamos aquí para cumplir a través de nuestra vida, a través de todo lo que venga contra nosotros, serle fieles a nuestro Dios y salir adelante y ser victoriosos. ¿Sabía él que lo que iba a pasar? Mire, déjeme darle una prueba para que usted vea que sí, sabía él. El profeta Isaías, poco más de 500 años antes de todo que esto pasara, dice estas palabras, porque Dios el Padre se las reveló. Capítulo 53 de Isaías, y oiga, como ya estaba predicho, tanto el Padre como el Hijo sabían el propósito y lo que estaba para pasar. Capítulo 53 del profeta Isaías, versículo 3 en delante, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Luego el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y aquí escucho el versículo 5.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos o fuimos nosotros curados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, hablando del Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Él no cometió pecado, aunque tenía naturaleza humana. Él no hizo pecado para morir. Pilato mismo confirma cuando lo está juzgando y todo, dice la Escritura, y sale Pilato y le dice a los que lo acusaban, yo no hallo en él ninguna culpa, ninguna falta, ningún error, no veo en él ninguna falta para crucificarlo. Pero el pueblo insistía hasta que Pilato hizo lo que el pueblo quería que hiciera. Dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, y aquí está lo que le decía al principio, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da cuenta? ¿Conocía a Jesús? Sí. ¿Conocía a Jesús? Seguro que sí conocía. Más adelante vamos al último punto que le voy a dar y vamos a ver por qué lo hace. Vence el temor, vence el poder del maligno, vence los poderes de Satanás. Porque aunque los judíos eran religiosos y aunque los judíos se declaraban honrar y alabar a Dios, ellos estaban completamente errados, estaban mal, porque Jesucristo había venido del Padre, aleluya, para redimir al pueblo, y ellos se oponían sencillamente porque ellos tenían su doctrina, su enseñanza, puedo decir hasta cierta parte, no solamente era una doctrina teológica, pero envolvía mucha filosofía, porque eran principios de ellos y que ellos estaban acomodándolo a la palabra de Dios o a la ley de Dios. Pero Él vence el temor. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos esa misma imagen, esa misma virtud, ese mismo valor, esa misma confianza. El hecho de que Él sabía que el Padre le daría la fortaleza para lograr hacerlo todo, nosotros tenemos que vencer el temor, el temor, y con fe saber que Dios nos llevará adelante, no importan las batallas que tengamos que pelear. Él tuvo, y creo que fue uno de los momentos muy difíciles, por supuesto, cuando ya estaba frente a Pilato y ya traen aquella corona de espinas, eso está más adelante, y se le ponen una corona de espinas y le escupen su rostro y lo bofetean, y luego con látigos, con azotes, lo comienzan a manejar. Todo esto era un terrible sufrimiento, pero su espíritu, su corazón y su mente, todo había sido transformado y lleno de la fortaleza divina de Dios para vencer el temor y aún el mismo sufrimiento. Si usted se encuentra con temor, confundido, si usted se encuentra con algún temor, especialmente por lo que ahorita estamos pasando, usted necesita, como el Señor cuando se fue allí, dice, y tuvo una hora orando, vino para atrás, los discípulos dormían, y Él vuelve a ir y vuelve a orar, y a través de la oración, siendo aún el Hijo de Dios, pero vence el temor, vence el dolor antes de que el dolor llegara. Yo me imagino que con aquella fe y con aquella fortaleza, aquellos azotes que eran tan fuertes, tenía la fortaleza y el poder divino de Dios que lo estaba fortaleciendo. El último punto al que yo quiero referirme es esto. Si todo esto pasó, si sufrió tanto, mucha gente no lo entiende. ¿Por qué tuvo que permitir? Y algunos hasta dicen, no pudo más. No, Él le dijo a Pedro, como dijimos, yo podría hablarle a una legión de ángeles y vendrían y me librarían.
Él tenía el poder. Aún los después de que lo crucificaron, no entendiendo uno de los que estaban ahí, le dijo, si eres el Hijo de Dios, descuélgate de ahí y líbrate y también líbranos a nosotros. Pero no era eso lo que Cristo iba a hacer, aunque lo podía hacer, Él tenía que morir en lugar tuyo y mío, para que nosotros tuviéramos vida. Él tuvo que ser, aleluya, atacado y con aquellos clavos y con aquella lanza derramar su sangre para que por medio de esa sangre nosotros fuéramos justificados de nuestro pecado y de nuestra maldad. ¿Qué dijimos al principio? Sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón, ¿no? No había perdón. Pero ahora tú no tienes que morir. Ahora tú no tienes que derramar tu sangre. Solamente, aleluya, aceptar esa obra preciosa que Cristo lo hizo y para eso lo hizo y tú tienes el perdón de tus pecados. Este es el último punto del que yo te quiero hablar. Lo hizo todo por amor. Qué bonito eso. Lo hizo todo por amor. Aleluya, gloria a Dios. Él te amó tanto. Aún todavía a ti que estás en pecado, mi amigo, mi hermano, tú que vas a la iglesia pero todavía no te has entregado de todo corazón a Dios y todavía vives en el pecado y todavía sabes que estás pecando. Mira, hay victoria, hay victoria, hay victoria, porque Cristo ya venció el dolor y la muerte y con amor vino a tomar el lugar tuyo y el lugar mío para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Qué era el destino del hombre? La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. La paga del pecado es muerte. Quiere decir, porque somos pecadores, nos esperaba la muerte. Y si no aceptamos lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario, todavía la recompensa del pecado que tú estás viviendo va a llevarte a la misma muerte eterna. Y cuando los justos resuciten para vida eterna, tú vas a resucitar, pero para la muerte eterna y la condenación en el lago de fuego. Dios nos ayude. Acepta, regocíjate y aprovecha que ya tu salvación, ya el perdón de tus pecados, ya todo esto, Jesús te amó, Él fue a la cruz por amor, Él entró a Jerusalén y estuvo esa semana allí esperando que llegara el momento que lo crucificaran para tomar el lugar tuyo y el lugar mío. Tú no tienes ahora sino que sencillamente abrir tu corazón y aceptar a Cristo. Quiero decirte para cerrar un poquito, si tú no entiendes, y alguna gente, una persona me dijo, ¿y estará Dios o podrá Dios hacer algo con esta situación? Por supuesto que Dios puede. Dios podría quitar este virus en un momentito, pero nada pasa en esta tierra sin la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué está pasando esto? Es una llamada de alarma de Dios al pecador y aún a su misma iglesia, porque en su misma iglesia, y tú lo sabes, hermano, algunos sirven a Dios a medias, no le sirven de todo corazón. Dios no quiere y así nadie se puede salvar. Nadie se salvará así. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo y servir a Dios con todo tu corazón de acuerdo a su bendita palabra. Y como ya el fin está muy cerca, déjame decirte, ya el fin de todas las cosas está muy cerca, entonces Dios está sonando esta alarma, está sonando ha permitido este virus para que despertemos. Mucha gente se está dando cuenta, y ojalá tú seas uno de ellos, que sin Dios no podemos vivir en este mundo, que sin Dios no lo hacemos. Sin Dios, tanto médico, ¿cuántos médicos hay? ¿Cuántas cosas? Todos los días, cantidades de médicos por todos los países, por todo el mundo, trabajando para resolver, para cuidar, para parar este asunto. Pero cada día siguen otros enfermando, otros muriendo. No puede el hombre. Lo único que puede contra esto es el poder de nuestro Dios, porque Dios tiene el poder
sobre todas las cosas. Es tiempo que pienses detenidamente por amor de tu misma vida y de tu familia. Entrégale tu vida a Cristo. Él vino y, como dijimos, viene, entra a Jerusalén y está una semana ahí esperando para venir y dar su vida en la cruz del Calvario, para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Voy a cerrar con una oración breve y te invito a que ores conmigo. Donde tú estás, ahí tú puedes doblar tu rodilla y tú puedes hablar con Dios. Padre bendito, en este momento he entregado esta palabra, Señor. Señor, estoy, Señor, confiando que hay almas allí, Señor, oyendo al alcance de la voz, que te necesitan, Señor, que reconocen su necesidad. Y confío que alguien, Señor, ojalá y un buen número, estén, Señor, delante de ti en este momento confesando su pecado y pidiéndote que tú, con tu sangre preciosa, Señor, los limpies de todo pecado. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pídele a Dios que te perdone por todo lo que has hecho. Tienes que confesarlo con tu boca. Confiesa lo que es el Salvador del mundo y que lo que Él hizo, tú lo recibes para tu salvación. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Amén, amén y amén.